Ahí está. Muy bien, entonces continuamos con nuestra lección 3a, la iglesia local. Fíjense bien, el Nuevo Testamento, como dice ahí, nos da a entender que existe una iglesia local y que la iglesia local es el grupo de creyentes en un lugar en particular, llámese ciudad, en un estado, en una colonia incluso, ¿sí? Y que esa unidad o grupo de creyentes están unidos por la enseñanza, el compañerismo, la adoración y el servicio. Este punto es muy interesante y aunque pareciera muy, ¿cómo les diré?, muy convincente, también es muy ambiguo, porque sí es cierto que hay muchas iglesias, por ejemplo, en nuestra ciudad. Déjame te digo que hay más de 100 iglesias bautistas. Y eso es algo interesante, ¿eh? No estamos hablando de un grupito chiquito de iglesias. Estamos hablando de más de 100 iglesias bautistas en Saltillo nada más. Y todas ellas están unidas, cada una están unidas por enseñanza, compañerismo, adoración y servicio. Pero todas esas iglesias son diferentes las unas de las otras. Puede que tengan el mismo nombre, ¿sí? Que por ejemplo digan Iglesia Bautista Príncipe de Paz, Iglesia Bautista El Calvario, Iglesia Bautista, etcétera, ¿sí? Pero cuando vamos o asistimos o los conocemos, nos damos cuenta que todas y cada una de ellas son muy diferentes, aunque están unidas en compañerismo, están unidas en enseñanza, están unidas a través de la adoración y unidas a través del servicio. Es decir, son las bases de la unidad de la iglesia, ¿sí? Pero son diferentes. Ahora, vamos a ver como iglesia local, no se refiere al local de la iglesia. A ver, esa es otra cosa interesante. O sea, no se está refiriendo al local en donde se reúne la iglesia. No, se está refiriendo al grupo de personas que están en un lugar, ¿sí? Por ejemplo, fíjate, nosotros cuando empezamos, nos fuimos ahí a donde está bueno, empezamos aquí en mi casa. Luego a veces nos íbamos a casa de mi mamá, aquí en la colonia, ¿no? Y luego nos fuimos allá a la colonia donde estuvimos con Fabi, ¿verdad? Y con Néstor, donde ya empezamos a participar, bueno, ahí la ventaja era el local en el que nos encontrábamos, ¿no? Perdón. Y después, nos empezamos a mover también a otros lugares, ¿sí? De vez en cuando nos reuníamos en otras casas, de vez en cuando, como cuando fuimos a la casa de Gloria, y cuando fuimos una vez a la casa de Chayito también, que estuvimos ahí en una reunión. Una vez lo hicimos en el spa, en el negocio de Claudia, me acuerdo, que es de donde viene, ahí sacamos la foto esa que aparece en el Facebook, ¿verdad? Es la foto que aparece ahí en el Facebook de la iglesia. Y ahorita pues tenemos la bendición de que vamos a estar allá en Loma Linda, ¿verdad? Ahora vamos a estar más para allá. Y que estamos viendo que pues es una colonia donde podemos alcanzar a mucha gente, ¿verdad? Esa, y luego la que sigue, que es la de Misión Cerritos, que también está ahí en corto, y que podemos empezar a trabajar con las personas por ahí, ¿no? Entonces, podemos ahora llegar a ser de bendición ahí. Pero somos una iglesia local itinerante, o sea, ahorita no tenemos un lugar en donde reunirnos que digamos, este es nuestro templo, o esto es nuestro lugar, ¿verdad? Y no estamos mal, porque la iglesia nunca se reunió en templos. Y no te vayas a espantar de lo que te estoy diciendo. La iglesia primitiva no tenía templos. Y la iglesia primitiva, cuando se reunía en el templo, se reunían en el templo de Jerusalén. Ese templo que hemos estado hablando en los estudios del Antiguo Testamento y ese templo maravilloso de Herodes, ¿verdad? Bueno, hasta que los mismos judíos los rechazaron y los sacaron, los corrieron, literalmente los expulsaron del templo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? La iglesia primitiva empezó a juntarse en las casas, en las casas. Y ahí es donde vemos el nacimiento de la iglesia primitiva. Y todo eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Cuando estemos estudiando el libro de Hechos nos vamos a dar cuenta de esto, ¿sí? Ya realmente el hecho de que las iglesias empezaran a reunirse en templos, pues ya fue muchos años o siglos más adelante, ¿sí? A nosotros a veces se nos hace difícil entender esta enseñanza
porque nosotros estamos acostumbrados, es decir, por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano, ¿no? Entonces, a mí me llevaban a un templo desde que yo era bebé. Claro, no me acuerdo de cuando era bebé, obviamente, pero mi mamá me dice que me dejaban en cuna mientras ellos iban al templo, a la escuela dominical y al culto. Entonces yo desde bebecito me llevaban al templo, ¿no? Entonces cuando ya fui chavo y luego cuando fui joven, pues yo desarrollé mi vida cristiana dentro de un templo, ¿sí? Entonces, pero antes no era así. Entonces, esto debe ocuparnos un poquito para que podamos entender que no es necesario un templo para que exista una iglesia, porque la iglesia la formamos los cristianos, los que hemos sido renovados en Cristo Jesús, ¿verdad? Y a través de su gracia hemos sido perdonados y ahora vivimos una vida nueva. Entonces podemos reunirnos en casas, en un parque, en un local, en cualquier lado, ¿sí? Y siempre seguiremos siendo iglesia. Ese es el punto importante. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, porque eso es lo que más nos interesa ahorita. Hemos estado hablando de que la palabra de Dios es lo más importante, ¿no? A ver, dice la pregunta 9, ¿dónde se reunían los creyentes en el Nuevo Testamento? Aquí, acuérdense de buscar el pasaje y tratamos de participar todos, ¿verdad? Romanos 16:5 es el primero y luego 1 Corintios 16:19. ¿Quién quiere leer Romanos 16:5? Yo. A ver, adelante, ¿no? Saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Uh-huh. Entonces, ¿dónde se reunía la iglesia? Y eso que ya lo estamos leyendo en Romanos, ¿eh? Ya habían pasado muchos años de que la iglesia primitiva había empezado a funcionar. ¿Dónde? En su casa. En su casa, en la casa de, ¿cómo se llama la persona que aparece ahí? Epeneto. Ajá. Bueno, dejémoslo en su casa, que está bien chistoso el nombre. Muy bien, pues fíjate, ahí está en la casa de este hermano de bonito nombre, ahí es donde se reunía la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 16:19? La leo. Dice, Sí. las iglesias de Asia saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, nos saludan mucho en el Señor. Uh-huh. Y otra vez así, tan clara como el agua, dice la Escritura, la iglesia que está ¿en dónde? En su casa, en su casa. Y también aquí veo otra cosa importante e interesante que quiero llamarles la atención. Ya para esta época que estamos hablando de los corintios, ya habían pasado muchos años de que las iglesias se habían establecido en diferentes lugares. Aquí también se menciona las iglesias de Asia. No dice la iglesia, ¿ya se fijaron? No dice la iglesia. ¿Sí? Por eso exacto, por eso le cambié el nombre a nuestra congregación en Facebook. No sé si alguien se fijó. ¿Alguien se fijó cómo le cambié el nombre? ¿No se fijaron? Ahora se llama Iglesia Bíblica La Gran Comisión y luego le puse de Saltillo. ¿Ya se fijaron? Porque hay una iglesia, la Gran Comisión, pues que es muy grande y que tiene varias iglesias hijas, vamos a llamarlas así, en diferentes lugares. No, nosotros somos una iglesia que así se llama y a lo mejor puede haber una o dos más aquí mismo en Saltillo que se llamen igual, ¿sí? Pero por lo menos ya le pusimos ahí de Saltillo, para que sepan que están hablando de esta área, ¿verdad? Local. Aquí también Pablo está diciendo, las iglesias de Asia los saludan, ¿sí? O sea que, a otra vez, no había una sola iglesia. La palabra católico significa universal, ¿sí? Y ellos utilizaron esta palabra para englobar toda su iglesia o sus iglesias de todo el mundo, haciéndolas ver como si solamente fuera una iglesia. ¿Sí se han fijado en eso? ¿Sí? Pero acá no. Acá vemos que eran las iglesias. ¿Sí? No la iglesia, las iglesias. Entonces, las iglesias locales. De hecho, ahí es tan claro que dice las de Asia. ¿Verdad? Bueno, muy bien.
A ver, ahí vamos aprendiendo. Ahora vamos a leer Hechos 2, que ahí es donde viene la importancia de la unidad en la iglesia, que ya lo hemos estudiado, es Hechos 2, del 42 al 47. Vamos a leer 4 actividades que la primera iglesia bautista, no es cierto, que la primera iglesia primitiva consideraba que fueran muy importantes dentro de la iglesia. Principalmente están en el versículo 42. A ver, ¿cuáles son esas 4 actividades que realizaban en la iglesia? ¿Quién las lee? Yo. A ver, bueno, lee el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿sí? En el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, 4 actividades, ahí están. 4 actividades. La primera, ¿perseveraban en qué? En la doctrina. Esto es importantísimo. Esto ahorita lo estamos haciendo los que se están reuniendo, los que se están conectando y continúan, ¿verdad? Sin romper ese lazo que tenemos a pesar de esta pandemia. Luego, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina. Luego, ¿perseveraban en qué más? En la comunión unos con otros. Comunión unos con otros, o sea, se visitaban, se preocupaban unos por otros, se animaban, se hablaban, ¿verdad? A lo mejor se quedaban de ver, etcétera, etcétera. Y luego, la número 3. En el partimiento del pan. En el partimiento del pan, que algunos han querido meter aquí a la fuerza de que ahí se está refiriendo a la cena del Señor, pero no, hermanos, no está hablando de eso. En algunas, ahí está hablando del compañerismo que existía entre ellos, ¿verdad? Compartiendo los bienes materiales. De eso es de lo que está hablando. Entonces, vente a la casa a tomar un cafecito, ¿verdad? Bueno, ahorita que hace calor, pues un agua de limón, un agua de algo más, con hielito, ¿verdad? Para que algo más fresco. Entonces, era compartir los alimentos, las bendiciones materiales. Y por último, perseveraban en las oraciones. Ahora, aquí la palabra principal, y anótenla, agréguenla, es la palabra perseverar, ¿ok? Esa es la palabra, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ahorita han perseverado, por decirlo así, o hemos perseverado en las reuniones, tratando de estarnos reuniendo por este medio lo más posible. Estamos perseverando. Pero a lo mejor falta que perseveremos en las otras 3, en las oraciones, en el partimiento del pan con los hermanos, en la comunión unos con otros, que obviamente está difícil por la situación que vivimos del COVID, obviamente, pero sí se puede, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Como iglesia para nuestras actividades, sobre todo cuando regresemos esto, ¿no? Muy bien. Y claro que para eso, déjenme les digo una vez, les voy a decir algo que a lo mejor les va a romper la cabeza, como me la está rompiendo a mí. Hoy tuve reunión de pastores, estuvimos desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, no, hasta las 2 de la tarde estuvimos, pues platicando de estas cosas también, ¿verdad? Y de las iglesias y la pandemia y los permisos y todo lo que está pasando. Venía un pastor invitado de la Convención del Sur de Texas que nos estuvo hablando mucho sobre la iglesia misional, estuvimos aprendiendo cosas nuevas hoy, y pero me llamó la atención, ¿verdad? Que no, otra vez, no necesitamos un templo para hacer todo esto. ¿Sí me explico? O sea, no lo necesitamos, simplemente es más, incluso antes de que tuviéramos ya preparado el lugar, hasta podemos decir, ¿quién pone su casa para que nos reunamos la primera vez? Y órale. Por ejemplo, yo estoy pensando que nuestra primera reunión sea un convivio de alimentos, a eso me refiero. Algo sencillo, no crean que un pozole y un menú de cosas que ya no todos podemos comer con tantas ganas, ¿verdad? Ya nomás se nos antoja. Pero a lo mejor algo sencillo, porque la idea es compartir el pan y tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque vamos a regresar. Entonces, ¿cómo va a ser ese regreso, no? Entonces, ahí podemos ver una situación de oportunidad que podamos tener pronto. Muy bien, vámonos rápidamente a la número 11 que dice, escribe 1 Corintios 1:10 en tus propias palabras. Bueno, vamos a leerlo
Primera de Corintios 1:10, y ya se queda de tarea, o si ya lo escribiste, pues qué bueno. Primera de Corintios 1:10, hay que escribirlo con nuestras propias palabras. Pero ¿cómo dice el versículo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien. En nuestras propias palabras hay que escribirlo. Pero en pocas palabras, ¿qué está diciendo? Que todos estemos en el mismo canal. ¿Verdad? Que todos estemos de acuerdo en el mismo canal, sí, o sea, todos de acuerdo igual, ¿verdad? Como debe de ser. Muy bien, qué importante es esto. Muy bien, y hay otra parte que vamos a iniciar ahorita también, a ver hasta dónde le damos. Vamos a leer yo creo hasta la 13 o 14. Ustedes pueden ver ahí el siguiente tema, ya hablamos de la iglesia a nivel universal, como lo vimos la última vez, luego ahorita hablamos de la iglesia ya local, y luego vamos a hablar de pues, un tema interesante que es el tema del pastor anciano. Sin aludir, hermanos, sin aludir. Más bien el pastor o el anciano, así es a lo que se refiere, ¿verdad? Ya por eso ya me quité la barba porque me salía blanca. Y ya dice me dijo mi nieta, ahora sí pareces abuelito, Tito. Entonces, pues sí, esa es la verdad. Pero, fíjense bien, estamos hablando ahorita del pastor, que también en la Biblia se le conoce. Es más, te vas a sorprender, pero en la Biblia a los pastores se les llamaba más ancianos que pastores, ¿sí? Entonces, pues porque expresaban o representaban la sabiduría de Dios, ¿verdad? Ya que estaban totalmente dedicados a la enseñanza de las escrituras y de la palabra. Entonces, el pastor anciano, mira lo que dice ahí, ve lo que dice ahí, dice, el líder espiritual de una iglesia local, de acuerdo a lo que dice la Biblia, se llama sacerdote, se llama ministro, se llama pastor o se llama anciano. Y vean, su responsabilidad es cuidar y enseñar a los creyentes. Aquí falta una palabrita que es la palabra obispo, ¿verdad? Decía un pastor que no la han de haber puesto que porque para que no dijeran que los pastores tenemos ya ven que dicen que estómago de obispo. Y decía, no, entonces vamos a decir de avispa. Tenemos cintura de avispa. No, eso quisiéramos muchos de nosotros, ¿verdad? Muy bien, ese fue un chiste feo, hermano, no me hagan caso. Ahora vamos a la pregunta número 12. Quiero que lean conmigo Jeremías 3:5. Esta es una porción de la escritura muy bonita que nos hace pensar en el pastoreo, ¿no? Jeremías 3:15, ¿qué nos dice? Y tratemos de contestar, ¿cuál es la responsabilidad de un líder? A ver, ¿quién lo lee? Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Uh-huh. Muy bien, qué interesante, ¿eh? Hoy platicábamos cómo era el ministerio de Jesús y hicimos una lluvia de ideas los pastores y decíamos, bueno, Jesús venía con compasión por la gente, Jesús vino a salvar a las personas, Jesús vino a suplir sus necesidades físicas, sus necesidades alimenticias, Jesús esto y lo otro, Jesús esto y aquello. Y luego decía el hermano que nos dirigía, dice, ¿y su iglesia está haciendo lo mismo? Y órale, así como que, caray, a ver otra vez. Pues sí, nos damos cuenta, ¿no? De este tipo de situaciones. Cuando vamos a la Biblia, aquí vemos, el Señor quiere pastores que sean conforme a su corazón de Él, ¿verdad? Conforme a la misión de Él. Por eso, pues nosotros no, es decir, por ejemplo, no es mi iglesia, ¿verdad? Es la iglesia del Señor. No es mi obra, es la obra del Señor. Que Dios nos escogió a nosotros para estar al frente, para ser ministros, para ser pastores o ancianos de la iglesia, pues eso es muy diferente. Pero el Señor en su mente y en su corazón, desde los profetas, como leemos aquí en Jeremías 3:15, Él daría a sus hijos
pastores, ¿verdad? Para que apacienten. ¿Sí? ¿Cuál sería la responsabilidad de un líder de acuerdo a este versículo? ¿Qué pusieron ahí de respuesta? A ver. De acuerdo al corazón de Dios. Sí, pero ¿qué haría? O sea, ¿cuál sería su responsabilidad? ¿Cuál sería su responsabilidad como líder? Si quieres leer otra vez el versículo para que lo chequen bien. ¿Sí? Pues dice, y os daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, que sea según su palabra, según lo que, ¿verdad? Dice, con ciencia y con inteligencia. O sea, que estén conscientes, ¿verdad?, de lo que enseñan y pues, que tengan el conocimiento, Sí, ¿verdad? muy bien. Entonces, sí, entonces la respuesta sería apacentar. Es para eso. ¿Cuál es la responsabilidad? Dios va a dar pastores. ¿Para qué? Para apacentar. ¿Cómo? Para que apacenten. Con inteligencia y ahí le agregamos lo que dice el pasaje. Esa es la responsabilidad. Acuérdense que este es un discipulado y nosotros lo vamos a dar a otras personas que no conocen nada de la Biblia. Entonces, la persona tiene que contestar lo que está escrito. Por eso ponemos a leer a las personas, para que al leerlo, porque aquí podemos poner, no, yo creo que aquí lo que Dios está diciendo es que los pastores tienen que ser así. O sea, nos emocionamos ya como cristianos que somos, podemos decir muchas cosas, pero aquí tenemos que decir lo que dice la mente y el corazón de Dios, lo que está escrito, implícito. Y Dios dice, les voy a dar pastores. Ahí está, ya. Ahora, ¿para qué? Por eso dice la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de un líder, de un pastor? Apacentar a las ovejas, ¿verdad? Con inteligencia y sabiduría. Ahí está. Esa es nuestra labor pastoral. ¿Sí? Y no es fácil. Fíjense que muchas veces los pastores quisiéramos que ustedes dieran las respuestas. Bueno, a mí me ha pasado mucho aquí con ustedes, ¿verdad? Y hay hermanos que dicen, bueno, usted es el pastor, usted es el líder, usted es el que nos va a decir cómo hacer las cosas. Y hay veces que no quisiéramos nosotros eso, quisiéramos que también ustedes que tienen el Espíritu Santo nos ayudaran con esas ideas, ¿verdad? Muchas veces el pastor dice, bueno, yo creo que podemos hacer esto así, pero hay hermanos que dicen, oye hermano, pero también podemos hacerlo así o podemos hacerlo asá, y entonces permitir que también los hermanos, ¿verdad?, participen, ¿no?, de las decisiones. Muy bien, vámonos al siguiente. Vamos a ver los versículos por separado. Fíjense bien, Efesios 4, del 11 al 16. Vamos a leer primero el 11, el 12 y el 13 primero. Y dice, anota, además de los apóstoles y profetas, quienes tienen la responsabilidad de apoyar a la iglesia local. ¿Sí? ¿Qué nos dice el versículo 11? ¿Quiénes? Aparte de los apóstoles y profetas, ¿quiénes? ¿Qué dice el versículo 11 de Efesios 4? ¿Quién lo lee? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Entonces, aparte de los apóstoles y profetas, ¿quién nos falta ahí? Evangelistas. Maestros. Muy bien. Pastores, maestros. Muy bien. Ahí está. Eso nos dice el versículo 11. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cómo describimos el trabajo que desarrollan cada uno de estos? ¿Qué dice el versículo 12? ¿Cómo se describe el trabajo? Fin de perfeccionar a los santos, a la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Ajá.
Muy bien. Entonces, ¿cómo se describe su trabajo? Su trabajo es para perfeccionar, ¿sí? A ver, dilo, hermano, ¿cómo lo describes? Perfeccionar a los santos. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que se perfeccionen los santos, los miembros de la iglesia? Para la obra del ministerio, ¿sí? Para la obra del ministerio. Esa es la finalidad. El hecho, miren, este discipulado que estamos haciendo ahorita no nos sirve de nada, así, óiganlo, no nos sirve de nada si no se lo damos a otros. Entonces, el próximo reto que vamos a tener pronto, ¿verdad? Es ese. Ya vamos a llegar, después de la lección 4, ahí vamos a lanzar el reto, casi va a estar cercano a los días que queremos empezar a reunirnos. Y el reto es de que tú consigas a alguien a quien darle este discipulado y empezar. Y te vamos a proveer las hojitas y todo para que lo des y todo. Entonces, porque si no, no estamos preparándonos para el ministerio. ¿Sí? No estamos creciendo. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto. ¿Y cuál es el objetivo final de servir a Dios a través de cada uno de los que formamos parte de la iglesia local? ¿Qué dice el versículo 13? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿Sí? a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos. Ahora, esta parte es muy importante. Si se fijan ustedes, les voy a decir por qué. Porque el mismo apóstol, aquí, el mismo apóstol Pablo, se está incluyendo. No sé si ya se fijaron. Dice hasta que todos, todos. Y luego habla en plural diciendo lleguemos, lleguemos. Ese es lo importante, que nosotros entendamos que no estamos listos, sino que cada día que pasa estamos aprendiendo algo nuevo, cada día que pasa estamos leyendo y aprendiendo algo nuevo de la palabra de Dios. O sea, siempre estamos en constante aprendizaje. Cuando a ti te toque dar este discipulado a alguien que nunca lo ha recibido, aunque tú ya tengas contestada tu hojita y hayas puesto tus comentarios y todo, de repente la persona nueva puede decir un comentario que tú digas, ah, caray, no, eso no lo había pensado. Y ahí aprendes algo nuevo, ¿sí? Hasta que todos lleguemos, y me encanta porque va con lo de la clase que hemos estado estudiando todos los domingos, ¿no? A la unidad de la fe. ¿Sí? ¿Lo quieres leer otra vez, por favor? Fíjense cómo así despacio, Sí. vean cómo dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Uh-huh. O sea que todos nosotros lleguemos a ser como el Señor Jesucristo. Reflejemos a nuestro Señor Jesucristo con nuestro hablar, con nuestro caminar, con nuestra vestimenta, incluso con nuestra manera de ser, nuestro carácter. Que la gente vea en nosotros al Señor Jesucristo. Fíjate nada más. Y como iglesia, estamos hablando como iglesia local, porque aquí Pablo está hablando desde un principio en el versículo 11, ¿verdad? De apóstoles, de profetas, de maestros, de evangelistas, todos unidos, todos juntos en el ministerio, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la plenitud. Bueno, y para terminar de esta tarde, ya lo demás lo terminaremos mañana, leamos ahí mismo en Efesios 4, alguien que me lea el final, 14, 15 y 16. ¿Qué dice? 14, 15 y 16. ¿Cómo dice? ¿Quién lo lee? ¿Nadie lo lee? Yo, Sí, adelante. yo, Sí. dice, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si este capítulo hubiera terminado ahí en donde habla nada más de la estatura de la plenitud de Cristo y ya ahí terminara? No termina ahí. Viene el para qué. Para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Fluctuantes significa sacudidos, a la deriva, ¿verdad? Llevados a donde quiera, como si fuera, por todo viento de doctrina, o sea, como si fuéramos una barca, ¿no? Por engaños de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, no, sino que siguiendo la verdad en amor. Y otra vez vean, crezcamos, plural. Pablo también dice, crezcamos. Pues yo puedo decir, oye, Pablo, pues tú ya eres un grande de los apóstoles, ya tú eres, ya para estas fechas ya habías, a lo mejor, evangelizando toda Asia Menor. Pues no, Pablo dice, hay que seguir creciendo para que crezcamos en todo. Fíjate, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo está implícita la idea de iglesia. Ese es el punto claro que quiero dejar aquí, ¿verdad? Que todo esto se refiere a la iglesia. Y Dios permite entonces que, como iglesia, tengamos este crecimiento y que cuando estemos en el regreso como iglesia a nuestras reuniones, podamos participar de la misma manera, ¿no? Creciendo en el Señor siempre. Muy bien, hermanos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Déjenme pararla.